Vamos a empezar este video sobre los triángulos hablando del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los más conocidos y su enunciado, aunque puede resultar confuso, la resolución de los ejercicios es muy simple. Entonces, primero vamos a ver las características. Pitágoras solamente lo podemos usar cuando estamos hablando de triángulos rectángulos. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo de 90 grados. Recuerden que el ángulo de 90 grados se le llama ángulo recto y de ahí viene el nombre de esto, triángulo rectángulo. Así que Pitágoras solamente sirve para resolver este tipo de triángulos, los triángulos rectángulos. El triángulo puede tener esta orientación, es la más común. Sin embargo, puede también tener esta. Aquí vemos su ángulo de 90 grados, incluso estar inclinado. Todos esos son ejemplos de triángulos rectángulos. O sea, no necesariamente se tiene que ver así. Puede estar también invertido. Siempre el requisito será que tenga un ángulo de 90 grados para llamarse triángulo rectángulo. Lo otro que debemos ubicar son los nombres de sus lados. Nosotros precisamente siempre les llamamos lados, pero para usar el teorema de Pitágoras debemos recordar el nombre que él les ha dado. Y estos nombres son hipotenusa para el lado más largo y que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. Hipotenusa. Y los otros dos se llaman catetos. Los dos, catetos. Por lo pronto vamos a dejarlo así, después vamos a ver la historia de cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, la hipotenusa siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, siempre es el lado inclinado, siempre es la diagonal, pues, y siempre va a ser el que tiene el mayor tamaño. Los catetos, los dos catetos forman el ángulo de 90 grados, siempre. Entonces aquí, esta es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. Acá está la hipotenusa y los que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Una vez que aprendimos a identificar los lados que forman este tipo de triángulos, vamos a recordar lo que dice el teorema de Pitágoras. Regularmente en los libros y los maestros y en cada clase nos hacen este teorema con el uso de las letras A, B, C. En realidad podemos poner las letras que cada quien quiera, siempre y cuando respetemos el orden correcto. Para no confundirnos, no voy a usar ni A ni B ni C, voy a poner el teorema de una manera más, pues lo que dice extenso. Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a sumar cada cateto elevado al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es entonces la fórmula del teorema de Pitágoras, es la que tenemos que memorizar. Una vez que identificamos este tipo de fórmula, vamos a usar dos ejemplos para recordar cómo se usa. Primero, solamente con valores. Los problemas de Pitágoras son de los más conocidos y los más fáciles de ubicar. Son los clásicos de una escalera que se recarga sobre un edificio o un árbol que proyecta cierta sombra. Esos son el tipo de problemas del teorema de Pitágoras. Ahorita vamos a hacer dos ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a conocer las medidas de los catetos, es decir que son centímetros, pero no conocemos la medida de la hipotenusa. Entonces, lo que no conocemos le hemos puesto, como siempre, la letra X. A partir de ahí, establezco las condiciones. Para usar el teorema de Pitágoras, tengo que conocer la medida de dos lados. Y voy a seguir la fórmula. Como siempre que tengo una fórmula, solamente voy sustituyendo valores. La fórmula dice hipotenusa al cuadrado. En mi primer ejercicio, no conozco el valor de la hipotenusa, es decir, su valor lo represento con la letra X. Entonces, esa es la que anoto. X al cuadrado. Ahí está. Es igual al primer cateto
que vamos a pensar que acá es 6, elevado al cuadrado. No voy a poner las unidades para que no nos confundan. Al final las escribiré en el resultado. Más, aquí está el más, el segundo cateto también al cuadrado, o sea, 8. En este punto solamente tengo la x, que es el valor que voy a encontrar, y voy a hacer mis operaciones. X cuadrada es igual a 6 al cuadrado, que son 36, más 8 al cuadrado, que son 64. Lo sumamos. X cuadrada es igual a 36 más 64, son 100. 100. Y aunque parece que ya terminamos, tenemos aquí este 2, este cuadrado que lo tengo que pasar hacia el otro lado. Y el cuadrado, la operación contraria es sacar raíz. Así que quitamos este cuadrado y lo mandamos hacia el otro lado sacando raíz. Y solamente nos resta sacar la raíz de 100. La raíz de 100 es 10. Este es el resultado. Entonces, X vale 10. ¿Quién era X? Ah, pues X es la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa vale 10. Y si se fijan, se cumplen las características que dijimos. Porque 10, que es la hipotenusa, es mayor que 6 y mayor que 8. Entonces, efectivamente, nos ha quedado que la hipotenusa es mayor que los dos catetos. Ejemplo número 2 de teorema de Pitágoras. Si lo comparo con el primero, es muy fácil darnos cuenta que ahora tenemos el valor de la hipotenusa y el que desconocemos es un cateto. Sin embargo, vamos a usar la misma fórmula. De pronto hay quien escribe dos, una para la hipotenusa y otra para el cateto, considerando que no vamos a llevar formulario y tenemos que memorizar, entonces creo que es mejor solamente memorizar una y despejamos. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a ir sustituyendo. Dice hipotenusa, la hipotenusa vale 15. 15 al cuadrado es igual a cada cateto elevado al cuadrado. Conocemos nada más uno, que es 12. Entonces vamos a poner 12 al cuadrado más el otro cateto, que no conozco su valor y que es X. Resolvemos los cuadrados. Entonces, 15 al cuadrado, o sea, 15 por 15 son 225. Aquí está. 12 al cuadrado, 12 por 12 son 144. Más X cuadrada. Nuevamente solamente tengo la X cuadrada, aunque esté del lado derecho. Ya sabemos que el igual es un espejo y que puede tener la X ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora nos ha tocado del lado derecho. Entonces, para dejarla sola, o sea, para despejarla, voy a mover el 144 que está sumando, lo voy a pasar restando. Me van a quedar 225 menos 144 es igual a X cuadrada. Y ahora nos toca hacer esa resta. O sea, a 225 le quito 144 y el resultado de eso es 81. Entonces, 81 es igual a X cuadrada. El cuadrado, al igual que en el ejemplo anterior, se va a ir hacia el otro lado sacando raíz. Y dice que X es igual a la raíz de 81. ¿Cuál es la raíz de 81? Es 9. Usé centímetros, mi resultado va en centímetros. Entonces, 9 centímetros. ¿Por qué 9? Porque 9 por 9 son 81. Por eso así he encontrado esa raíz. Con eso yo ya completo los valores del triángulo. Es 9. Y efectivamente es un valor menor que el de la hipotenusa, que es 15. Entonces, teorema de Pitágoras. Tengo dos tipos de ejercicios. Cuando me hace falta la hipotenusa, sustituyo directo. Y los cuadrados se suman, hipotenusa, se suman. Cuando me hace falta un cateto, vean cómo los cuadrados se restan. Entonces, el inicio siempre es el mismo. Elevar al cuadrado los datos que tengo. El paso de en medio es el que cambia. Para hipotenusa, sumo los cuadrados.
para cateto resto los cuadrados y el final es el mismo. Pitágoras siempre termina sacando raíz. Esto es el teorema de Pitágoras. Una vez que hemos comprendido el teorema de Pitágoras, nos toca hablar de las funciones trigonométricas. Estas funciones son operaciones como la raíz, como la multiplicación. Me hablan de una relación entre dos lados de este triángulo rectángulo o dos lados y un ángulo. A diferencia de Pitágoras, en que Pitágoras solamente se ocupa de los lados. Las funciones también consideran los ángulos. Aquí sí vamos a tener que recordar cómo distinguir cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. A esto tenemos que analizar el significado de estas palabras. Entonces, los catetos siguen siendo catetos. Aquí tengo cateto y acá está el otro. Voy a poner abajo cateto. Ok. Los ángulos siempre se nombran usando letras mayúsculas. Yo puse ABC, ustedes pueden poner X, Y, Z o FGH, la letra que ustedes decidan, siempre y cuando la pongan en mayúscula. Los ángulos van con mayúscula. Ahora, la palabra opuesto en el caso del triángulo significa enfrente o frente a. Ese es el opuesto, frente a. Entonces vamos a posicionarnos aquí arriba en el ángulo A para identificar quién es su cateto opuesto. Es el que le queda enfrente. Entonces, ¿quién está enfrente de A? El horizontal. Este es su cateto opuesto. Y adyacente. Adyacente significa junto a un lado. Entonces, ¿qué cateto está junto del ángulo A? Justo este, el que ahora está como vertical. Entonces, este es el adyacente, pero solamente para el ángulo A. Porque si yo me posiciono en el ángulo C, vean cómo ahora el que le queda enfrente se vuelve su opuesto. Y el que está a un lado es el adyacente. Es por esto que es muy importante cuando hablamos de funciones trigonométricas identificar de qué ángulo estoy hablando, de A o de C. No vamos a ocupar el ángulo de 90 grados, solamente vamos a ocupar los otros dos. Estas funciones trigonométricas, ustedes seguro las recuerdan, son 6 y se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las definiciones de cada una de ellas las tenemos que tener de memoria. Si alguien no las ha memorizado, es tiempo de hacerlo porque es algo muy importante. Aquí están ya las definiciones de estas funciones. Son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Voy a corregir aquí que está mal escrito. Cotangente, listo. Ok. Función seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Algunos, para no escribir tanto, simplemente ponen las iniciales. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. Cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa. Y cosecante también empieza con hipotenusa. Aquí vamos a identificar algunas cuestiones. Lo primero que vamos a ver es que las primeras tres son las más importantes y las otras tres se repiten, pero como que se echaron una maromita a sus valores. Vean, vamos a empezar con estas dos del centro. Tangente es opuesto entre adyacente. Y cotangente es adyacente entre opuesto. O sea, estos dos se echaron una maromita y quedaron al revés. Pasa lo mismo con coseno
y secante. Están invertidos. Lo que he puesto allá con el plumón rojo es para escribir menos. Suele ser lo que nos enseñan para que esto sea más fácil de recordar. De hecho, nos dicen que lo leamos, que el orden ya lo sabemos, seno, coseno, tangente. Voy a referirme a esos tres que son las más importantes y que solamente leamos esto empezando por las partes de arriba. Entonces, solamente leo los de arriba, o sea, los denominadores, digo coca, 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 coca. Y la H, algunos, pues como era coca, dijeron, bueno, al principio decían hip por hipotenusa. Entonces decían coca, coca, hip, hip. Pero después alguien dijo, no, pues, ¿qué es eso de hip, hip? Y coca se lleva bien con unos hielitos. Entonces nos dijeron coca, coca, hielo, hielo. Y los más modernos y los más audaces, pues ahora dicen coca, coca, hierba, hierba. Pues bueno, cada quien la versión que quiera usar. El caso es que tenemos que memorizar. Memorizo las primeras tres y sé que las siguientes tres solamente son estos mismos, pero echándose una maromita. Tengo que saber de memoria estas funciones. Una vez que ya las sepamos de memoria, pues vamos a estar en condiciones de resolver los problemas que tenemos que saber para la aplicación de las funciones trigonométricas en la resolución de los triángulos rectángulos. Vamos a practicar el uso de estas funciones trigonométricas para resolver triángulos. He puesto ya uno con valores de los que nos salieron hace rato con Pitágoras. 10 para hipotenusa, 8 y 6 para los catetos. Y quizás digan, bueno, pero pues si ya tienen todos los datos, ¿qué es lo que yo voy a resolver? Tenemos los valores de los lados, pero no tenemos los valores de los ángulos. Así que vamos a usar estas funciones para sacar ese valor. Entonces, tengo los tres. La pregunta es, ¿cuánto vale la tangente de C? Es muy importante identificar de qué ángulo me están preguntando. Y aquí me están preguntando del ángulo C. ¿Cuál es el valor de la tangente de C? Pues nos vamos a ir a la imagen, vamos a buscar dónde está el ángulo C. Aquí lo encontramos, aquí está el ángulo C. Y ahora vamos a ver su definición. Las he puesto aquí resumidas con esta historia de la coca. Entonces dice, tangente es igual a cateto opuesto. Entonces yo estoy en C y voy a buscar su opuesto, que es el que le queda frente a él. ¿Quién le queda frente a C? El que vale 8. Entonces aquí le pongo su 8. Cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, junto del ángulo C, y vemos que está el número 6. Así que el valor de tangente de C es 8 entre 6, o lo que es lo mismo, 8 sextos. Así lo puedo dejar, o lo puedo pasar a decimales. También como es una fracción la puedo simplificar. Si la simplifico saco mitad, mitad de 8 y mitad de 6. Si me la piden en decimales tengo que dividir 4 entre 3. 4 entre 3 es 1.33333 por siempre para siempre. Entonces, ya sé cómo sacar la tangente, el seno y el coseno de cualquier ángulo. Es muy sencillo cuando me dan los tres valores. Veamos otra no tan famosa. Ahora calculemos la secante. Secante, aquí dice secante con C. No, si pongo N es seno, si pongo C es secante. Quiero conocer el valor de la secante del ángulo A. Entonces, de nuevo, me voy a mi figura, identifico dónde está el ángulo A. El ángulo A, pues ya lo encontré, está acá arriba. Y de él voy a sacar la secante. Entonces uso su fórmula, es hipotenusa. ¿Ok? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. Va a estar dividido entre el cateto adyacente, pero adyacente al ángulo A. Y su adyacente es 8. Entonces, ¿cuánto vale la secante del ángulo A? Vale 10 octavos.
puedo simplificarlo, puedo pasarlo a decimales. Estos son problemas sencillos. Cuando me dan los tres lados, yo puedo sacar cualquiera de las funciones. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejercicio. En este nuevo ejemplo, tengo el valor de la hipotenusa, que son 100, y tengo el valor del ángulo C, que es de 38 grados. Si intentara yo, si quisiera resolverlo por Pitágoras, porque es una fórmula fácil, me voy a dar cuenta que no puedo, porque para Pitágoras necesito la medida de dos lados, y aquí solo tengo el valor de la hipotenusa. Así que, aunque yo quiera, no puedo usar Pitágoras. Eso me hace ir a las funciones trigonométricas. Ahora, tengo que identificar cuál de las 6 funciones trigonométricas a mí me sirve para resolver este triángulo. Y en este caso me tengo que fijar de los datos que tengo y el que me preguntan. En este ejercicio vamos a decir que nos están preguntando por el valor de este cateto, que correspondería a la altura. Entonces voy a identificar qué es lo que tengo. No puedo irme como a ciegas a las funciones. Tengo que identificar. Entonces, si yo me posiciono en el ángulo C, ¿qué medidas conozco? Conozco el ángulo C, que vale 38 grados. Conozco este 100, que es la hipotenusa. Y me preguntan por el que queda frente del ángulo que conozco. El que queda frente es el opuesto. Y vamos a buscar en las fórmulas, sobre todo en las primeras tres, que son las más importantes, vamos a buscar qué función me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, ¿en cuál salen esos dos? Cateto opuesto con hipotenusa. Y pues aquí te quedó fácil. El cateto opuesto y la hipotenusa salen en la primera función, que es función seno. Es esa función la que voy a usar para resolverlo, sustituyendo los valores que conozco. Entonces dice seno del ángulo. ¿Qué sería el ángulo C? Ya sabemos cuánto vale este ángulo. Vale 38. Así que pongo el 38. Seno de 38 es igual a cateto opuesto. No conozco el valor del cateto opuesto, entonces lo represento con X. Entre hipotenusa. La hipotenusa vale 100. Ahí está. Seno de 38 es igual a X entre 100. Tengo yo que encontrar el valor de X, lo que significa que la tengo que despejar. Este 100 está debajo de la X, lo que significa que está dividiendo. Pues le toca irse al otro lado a multiplicar. Voy a pasar multiplicando y la voy a invertir ya para que se vea ordenada. Entonces me va a quedar que X es igual a 100 por seno de 38. Es así como van a dejar la respuesta el día del examen. Necesitaríamos una calculadora para sacar el valor de seno de 38 y como no la van a poder usar el día del examen, esta es la respuesta correcta. Ahí se queda. Es muy importante que se fijen que diga seno, porque es la única función que se ajusta a estos datos. O sea, no vayan a poner cosas como, ay, pues son 100 por 38 y esto es 380. Nada, esto está muy mal. Digo, 100 pues me va a dar ese resultado. Pero no se trata de que me diga el resultado, no. Se trata de que tengo que usar la función. Entonces, no es 100 por 38, es 100 por seno de 38. Así que este es el correcto, este. Y es el único que me quedaba. Si yo hubiera querido decir, ahí sí seno a mí no me gusta, a mí me gusta como tangente. Yo quiero usar tangente. Vean que tangente me pide los valores de los dos catetos y yo no los conozco. Entonces, no podría sacarlo. Así que me voy a fijar qué datos me dan en el problema y a partir de esos yo voy a identificar cuál de mis tres funciones principales me sirve para resolverlo. Al final, pues despejo el valor de X.
Al final despejo el valor de X, el 100, como estaba dividiendo, le tocó pasar multiplicando. Por eso el resultado quedó en 100 veces seno de 38. Vamos a hacer otro ejemplo más para uso de funciones trigonométricas. Siguiente ejemplo, siguiente ejercicio. Sigo teniendo un triángulo rectángulo. Acuérdense, esto solo funciona en triángulos rectángulos. Sigo teniendo un triángulo rectángulo. Identifico que conozco. Conozco un ángulo, de nuevo el ángulo C, no siempre va a ser este, pueden cambiar al ángulo A, y conozco la medida de un cateto, que es 8. ¿Qué es lo que tengo que sacar? El valor de la hipotenusa. Entonces, cuando ya identifiqué, estoy hablando de hipotenusa y estoy hablando del adyacente. ¿Por qué es el adyacente? Porque mi referencia es el ángulo que me dieron, que es el ángulo C, y queda junto de él. Entonces, busquemos en cuál de funciones de estas tres, seno, coseno o tangente, aparece la hipotenusa y el cateto adyacente. Seno habla de cateto opuesto, no me sirve. Tangente habla de los dos catetos, tampoco me sirve, entonces me queda coseno. Y coseno habla del cateto adyacente entre la hipotenusa, así que es la que voy a usar. Y voy a decir que coseno del ángulo que acá vale 38 es igual a cateto adyacente, que tiene un valor de 8, entre la hipotenusa que la desconozco. Y me queda esta expresión. Coseno de 38 es igual a 8 entre X. Ahora, yo no estaba buscando el valor de coseno, yo estoy buscando el valor de X, así que la tengo que despejar. Para despejarla vamos a decir que esta X que está en la parte de abajo está dividiendo. Y el que divide le toca ir al otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener que hacer como un paso intermedio, porque me queda X que multiplica a coseno de 38 es igual a 8. Bueno, eso está bien, pero no he terminado porque mi X todavía no está sola, está acompañada de este coseno de 38. En el siguiente paso voy a decir que como estos están juntos, significa que están multiplicando, voy a pasarlos dividiendo y X es igual a 8 entre coseno de 38. Este ya es mi resultado. Ya no lo calculo. De hecho, si se dan cuenta, si dejamos de ver el paso que puse con rojo, es como que estos dos echaron una maromita. Vean, la X está abajo, se fue al lugar donde estaba coseno. Y coseno, pues se fue al lugar donde estaba la X, pues se le digo que solamente cambiaron de lugar. Y ahí queda otro ejercicio de funciones trigonométricas. Vamos a continuar hablando de triángulos. Y ahora justo es así, triángulos. Dos triángulos. He dibujado dos triángulos, parece que es como un moño medio chueco. En realidad lo que quiero es que vean que son dos triángulos, uno más grande que el otro. Este tema me parece que en la secundaria le llaman semejanza, algunos otros le llaman teorema de Tales, otros le llaman proporcionalidad de figuras. Sin importar cuál sea el nombre, pues se va a resolver de la misma forma, usando una regla de 3. ¿Cómo voy a identificar que estoy hablando de semejanza y no de Pitágoras ni de funciones? Porque aquí hablo de dos triángulos. Y no es a fuerzas que sean rectángulos, ni que estén así. Puede estar un triángulo y adentro el otro. Ahí están mis dos triángulos adentro. Puede estar un triángulo y el otro como su reflejo. Puede estar uno y el otro de cabeza. ¿Sí? Entonces, estos los vamos a identificar porque en la imagen observo dos triángulos. Pueden estar unidos, pueden estar uno adentro del otro, pueden estar incluso separados.
¿ok? Pero me habla de dos triángulos. En estos casos vamos a hablar este principio de semejanza de triángulos o teorema de Tales. Este principio de semejanza o de teorema de Tales lo que hace es decirnos que hay una relación entre ellos, porque en realidad, como tienen la misma forma los triángulos, se consideran que están a escala, y las escalas se representan con fracciones unidas con un signo igual. O sea, esto es una regla de 3. Entonces vamos a resolver esto usando una regla de 3. Claro, primero hay que escribir la regla de 3. ¿Cómo vamos a formar esta regla de 3? Vamos a empezar por escribir las medidas de un triángulo. El que quieran, pues yo voy a empezar por el primero que veo, que en este caso es el más grande. Las medidas de este triángulo más grande son 35, 50, y no conozco este lado, dice que se llama A. Estas rayitas que puse aquí no son menos, son guiones, son para separar, que no se me amontone todo, son para separar. Tus medidas del triángulo más grande, 35, 50 y A. 35, 50 y A. Y voy a formar una regla de 3. Entonces, en la parte de abajo, o sea, en los denominadores, voy a escribir las medidas que corresponden a cada uno de estos lados para el segundo triángulo. Entonces, los voy a tener que ir identificando. 35, que es mi primer valor que puse, es la altura. ¿Cuál sería la altura o cuál sería su correspondiente? En el segundo triángulo es este valor, que tiene una X. X. Después, 50 es la que está inclinada. Y aquí mi lado inclinado, diagonal, vale 18. Para A le corresponde la letra C. Ninguno de los dos tiene valor. Entonces, ahí ya tengo una relación o una semejanza de 3 parejas. De esas 3 vamos a seleccionar 2. Las 2 que nos permitan resolver nuestro ejercicio. O sea, yo puedo solamente de esas seleccionar 2. ¿Cuáles 2? Aquellas que me sirvan. Que, por ejemplo, si yo selecciono esas, no me sirven. ¿Por qué digo que no me sirven? Porque tengo 2 letras que no conozco. Y así no puedo hacer mi regla de 3. Recuerden que la regla de 3 se llama así porque tiene 3 valores conocidos que nos sirven para buscar otro. Entonces, aquí no tengo, en esta combinación no tengo 3 valores conocidos. Por tanto, no es esa la parte que me sirve. ¿Qué pasa si omito mi última fracción? Pues veo claramente 3 valores conocidos y uno que no conozco. Esa es la parte con la que voy a trabajar. O sea, de lo que acabamos de escribir, solamente voy a considerar esta parte porque es la que puedo resolver, y A y C en este caso no las puedo resolver usando este método. Entonces, esto es una regla de 3. ¿Cómo resuelvo mi regla de 3? Ya sabemos que hay que multiplicar y dividir cruzado. Entonces, 35 por 18. Ahí está mi multiplicación. Y el resultado lo voy a dividir entre 50. ¿Sí? Repito, entonces, de las 3 fracciones que se forman, yo solamente trabajo con 2. 2 donde puede haber valores. Y una vez que hago eso, pues ya hago mi operación. En este caso, cuando yo multiplico 35 por 18 y el resultado lo divido entre 50, quedan 12.6. Y ya saqué el valor de X, que es el que a nosotros nos interesaba. Entonces, este del teorema de Tales o semejanza de triángulos es muy sencillo. Solamente tengo que poner atención cuando armo la regla de 3. Y es, pongo primero los valores de un triángulo, todos van a ir como numeradores. Después, identifico los lados correspondientes y van en la parte de abajo. Cuando ya generé mis
tres fracciones y las uní con estos iguales, busco cuáles de esas tres puedo resolver aplicando el método de una regla de tres. O sea, donde identifique que tengo tres valores conocidos y me sirven para calcular otro. Ese es el teorema de Tales o de semejanza entre triángulos. Ya vimos los casos de los triángulos que podemos resolver según sus características y ahora vamos a hablar de los polígonos. O sea, aquellas figuras que tienen varios lados, no necesariamente triángulos, he puesto dos. Vamos a recordar una definición. De hecho, este tema lo han visto como desde la primaria. Nada más vamos a hacerle unos pequeños ajustes a esa información que traemos de la primaria. Primero, vamos a recordar que existen polígonos regulares o irregulares. Los regulares, polígonos regulares, son aquellos que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Por eso puse aquí de ejemplo un cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. Eso es un polígono regular. Y ahí no tenemos ningún problema en identificarlos. Bueno, vamos a tener un poquito de confusión quizás al principio, son en los polígonos irregulares, porque en la primaria nos enseñaron que los polígonos irregulares son aquellos que no tienen forma, que no tienen como un patrón establecido y decíamos, ah, claro, esto es irregular porque pues se ve todo chuequito y eso es irregular. La definición matemática dice que un polígono es irregular cuando sus lados no son iguales. Cuando sus lados no son iguales. Con uno que ya no sea igual, le voy a llamar irregular. Por eso puse este triángulo, porque de hecho aquí sus tres lados son diferentes. Y aunque se vea muy bonito, muy bien hechecito, ya se llama irregular. Por lo menos van a tener un lado diferente. Y en ese momento se va a llamar irregular, como ese triángulo. Entonces, según los lados, los polígonos son regulares si todos sus lados son iguales o irregulares si tienen algún lado diferente. Ahí solamente tenemos que saber identificarlos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dibujar una cruz. Una cruz como la de la Cruz Roja o a los que les gusta el fútbol quizás la vean como la cruz del Cruz Azul. Vamos a dibujarla. Aquí está. ¿Es un polígono? Sí. ¿De cuántos lados está formado este polígono? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 lados. Con un poquito de buena voluntad vamos a pensar que cada uno de estos lados es igual que el otro. Entonces, 12 lados se llama dodecágono. Dodecágono. Si sus lados son iguales, que ahí con buena voluntad, por favor, díganme que son iguales, vamos a decir que es un polígono regular. Regular. ¿Sí? Cada uno de sus lados es igual. Entonces, nos falta considerar otro aspecto y es la medida de sus ángulos. La medida de sus ángulos. Para la medida de sus ángulos voy a usar esta figura que está de este lado. De acuerdo a la medida de los ángulos, las figuras pueden ser cóncavas o convexas. Cóncavas o convexas. Son cóncavas cuando tienen por lo menos un ángulo, O sea, pueden ser más, pero a partir de uno ya se considera por lo menos un ángulo interior que mida más de 180. En ese momento le voy a llamar cóncavo. Un ángulo mayor a 180. Mayor que 180 grados
y vamos a revisar los ángulos de esta figura y ahorita vemos los del dodecágono. Entonces, ¿dónde están los ángulos internos? Aquí. Aquí. Y estos cuadritos que estoy poniendo me dice que todos son de 90 grados. Y entonces, ¿por qué digo que es cóncavo? Porque me falta marcar este. Y este ángulo es mucho mayor de 180 grados. Por este ángulo que apunta hacia adentro, digo que este es un polígono cóncavo. Cóncavo. Tiene un ángulo mayor de 180 grados. Voy a analizar de nuevo el dodecágono. ¿Dónde están sus ángulos? Bueno, tiene muchos. Todos estos que he marcado son de 90 grados. ¿Pero qué pasa con estos? Pues todos estos son mayores de 180. Así que esta figura de 12 lados que se llama dodecágono es un polígono regular y al mismo tiempo es un polígono cóncavo. Cóncavo, porque tiene ángulos mayores de 180 grados. Los que no tienen ángulos mayores de 180 grados se llaman convexos. Convexos. ¿Cómo sería un ejemplo de un polígono convexo? Quizás recuerdan este, el trapecio. Vean sus ángulos. Ninguno de estos ángulos rebasa los 180 grados, es menor de 180 grados, entonces se llama convexo. Convexo. Clasificación de polígonos. Regulares o irregulares, según la medida de sus lados. Si todos los lados son iguales, les llamo regular. Si tiene un lado diferente, le llamo irregular. Según la medida de sus ángulos, cóncavos o convexos. Cóncavo cuando identifico al menos un ángulo de más de 180 grados y convexo cuando identifico que todos son menores de 180. O sea, hay figuras que pueden ser como este, regular y cóncavo, o irregular y cóncavo. O sea, se pueden combinar las propiedades de los polígonos. Para concluir el tema de polígonos, vamos a recordar algo que hemos visto desde la primaria, que es el cálculo de área, perímetro y volumen. Solamente vamos a identificar sus conceptos. Perímetro. Perímetro es lo de alrededor. Propiamente el perímetro es lo que dibujamos con el plumón, con el lápiz, con la pluma. O sea, este es el perímetro. El perímetro se obtiene sumando los lados que forman nuestro polígono. Siempre. De hecho, a veces lo confundimos. Entonces, perímetro vamos a ponerle aquí que es suma de todos los lados. Aquí, si vale 10 y 5, pues yo sumaría 10 más 5, 15, más otros 10, más otros 5. O sea, aquí el perímetro sería de 30. Si hablo de metros, 30 metros. Ese es el perímetro. Y el área es donde ocupamos las fórmulas, esas fórmulas que todavía traemos el cerebro. Nada más vamos a relacionarlas figura con fórmula. Entonces, es un rectángulo. La fórmula del área del rectángulo es base por altura. Aquí no va entre 2 es para el triángulo. Aquí nada más es base por altura. En mi ejemplo será 10 por 5, que son 50, y el área se mide en unidades cuadradas, entonces metros cuadrados. ¿Cómo que unidades cuadradas? ¿Qué es eso? Es el área, lo que me representa es el espacio disponible, es lo de adentro. Y adentro, pues es como si hubiera muchos, muchos cuadritos. Por eso se llaman unidades cuadradas. Entonces, perímetro es lo de alrededor y área es lo de adentro. Al área también se le conoce como superficie. Y se calcula con las fórmulas que ustedes se saben. Para el triángulo, base por altura sobre 2.
Ahora, viéndolo así, pues es muy sencillo. Van a decir, ah, ojalá me pongan puros de estos. ¿Cómo viene? Vienen figuras combinadas. Esto es un tema que se llamaba área sombreada. ¿Cómo es esto del área sombreada? Pues me van a dibujar una combinación de imágenes como esto. Y me van a pedir que yo calcule el área. No es una figura, digamos, regular o no es una figura específica, ¿no? Puede tener como aquí medio círculo, puede terminar en un triángulo, en fin, las combinaciones pueden ser muchas. Puede ser que se vea como una figura más grande, como esto, y no me van a marcar la división. O sea, yo la voy a tener que saber identificar. Entonces, estos son ejemplos de área sombreada y es así como les van a preguntar este tema. ¿Cómo se hace? Pues vamos a tener que tener valores. Valores. Y nosotros vamos a tener que ubicarnos para identificar qué figuras forman esta. Entonces, aquí yo primero veo un rectángulo. ¿Qué medidas tiene este rectángulo? 10 y 7. ¿Cómo se saca el área del rectángulo? Acabamos de decir que es base por altura, entonces será 10 por 7, que son 70. Ahora, ¿qué otras figuras tengo? Pues tengo aquí dos triángulos que suponemos que van a ser del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo sacamos el área de un triángulo? Pues el área de un triángulo ahora sí es base por altura sobre 2. Este 3 es la base, porque pues, este triángulo está como chuequito, ¿no? Entonces, 3 va a ser, la altura es esta, que está a la mitad del 10, que son 5, y entre 2. 3 por 5, 15. 15 entre 2, 7.5. Bueno, pero este nada más es un triángulo y yo tengo dos. Entonces, para sacar el área total, el área sombreada, debo considerar la del rectángulo, la del primer triángulo y la del segundo. O sea, este lo voy a volver a poner. Hacemos la suma. 10 y 22. Y el área de toda esta, el área sombreada de esta figura son 22. Si eran metros, pues le pongo metros cuadrados, si son centímetros, si son yardas. Cuando no me indican qué unidades son, yo pongo una U y un cuadrado, U de unidades. Entonces ya dice 22 unidades cuadradas y me representa esta área sombreada. Con este ejemplo de área sombreada terminamos el tema de polígonos.